vamos a estar hablando del tema de los modelos de sismicidad. Es la primera parte de cómo se pueden caracterizar los procesos de ocurrencia de terremotos en las diferentes fuentes. Y para esto vamos a arrancar con el tema del catálogo de temblores. El catálogo de temblores, o pues lo que básicamente es una colección de información que nos da cuenta de la localización, la fecha, el tamaño de ocurrencia de los eventos, y es una información que básicamente nos permite ver lo que ha pasado para, a partir del análisis de esto, encontrar una serie de tendencias de ocurrencia, poder hacer una clasificación de los eventos por diferentes tipos, entornos tectónicos, localización y también tamaño. Entonces, pues para comenzar, miremos un poco cuáles son las principales fuentes de información de estos catálogos de temblores. Existen fuentes locales, regionales, internacionales, y pues adicionalmente vale la pena resaltar que existen actualmente convenios entre diferentes instituciones, ya sean nacionales o regionales, para no solamente reportar, sino compartir la información que en las redes de acelerogramas pues se va registrando para estos eventos. Sin embargo, pues hay que ser cuidadoso en esa primera revisión que se hace de los catálogos, porque puede haber diferentes variaciones en la manera como se organizan o cómo se presentan los datos. Por ejemplo, el reporte de los eventos en diferentes tipos de magnitud, el uso de diferentes tipos horarios, o también el reporte de movimientos de terreno que no necesariamente están asociados con terremotos, pero sí, por ejemplo, con explosiones, con colapsos de minas, con explotación de canteras, incluso con ensayos nucleares y deslizamientos. Entonces es todo eso el tema de filtrado y de preanálisis pues, de la información que se está incluyendo en ese tipo de eventos. Ahora, actualmente pues ha habido como un cambio de tendencia y una unificación, una estandarización de la manera como se reporta esta información. Por ejemplo, se tiende a reportar en magnitud de momento, o sea, en MW. En uso horario se utiliza el Universal Central Time y demás. Entonces esas correcciones pues que hace unos años se hacían necesarias, pues ya hoy en día pues no necesariamente toca hacerlo, pero sin embargo hace parte pues de esos chequeos que es mejor realizar y tener en cuenta y verificar, y no necesariamente darlo por descontado. Entonces, bueno, como les decía, básicamente se requiere una serie de chequeos, verificaciones y procesamientos de la información original que está contenida en el catálogo. Por ejemplo, cualquier persona puede entrar a la base de datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, hacer una consulta de la información que ellos tienen ahí, definiendo una magnitud mínima, si es de interés incluso una magnitud máxima, una selección de la extensión geográfica que se quiere tener, ya sea de un país, de una región, incluso pues de todo el mundo, y también pues se puede hacer un filtrado por el tipo de eventos. Pero pues como les decía, básicamente parte del procesamiento que se requiere de la información inicial que está en los catálogos, pues tiene que ver con el tema de homogeneización de las magnitudes, es decir, estar seguros que en el catálogo con el que uno va a trabajar y con el que va a definir los parámetros de sismicidad de las fuentes se está utilizando el mismo tipo de magnitud. Usualmente, y hoy en día esa homogeneización se hace a MW, pero también se puede o se podría realizar a cualquier otro tipo de magnitud sin ningún problema. La unificación del uso horario, también una serie de verificaciones o de chequeos de completitud para diferentes valores de magnitud, y esto, como veremos pues más adelante en esta presentación, tiene que ver con que la información histórica de los terremotos es completa para magnitudes grandes, para eventos grandes,
pero no lo es en la misma pues, ventana de tiempo o en la misma proporción para eventos con magnitudes moderadas o pequeñas. Adicionalmente, y también como partes de los procesamientos que uno debe hacer de este tipo de catálogos y de información, está el tema de la remoción de réplicas y premonitorios y también la verificación de localizaciones y profundidades, sobre todo para eventos históricos. Entonces, pues ahora básicamente lo que vamos a ver es para cada una de estas revisiones o chequeos o procesamientos de los catálogos de temblores, lo que generalmente se utiliza y obviamente pues enfocado a cómo organizar y cómo obtener la información que se requiere para la realización de una evaluación probabilista del peligro sísmico. Entonces, aquí vemos 4 características principales y digámoslo obligatorias que ha de tener un catálogo sísmico. En primer lugar, el catálogo sísmico debe ser actualizado en el mayor grado posible. Es decir, que la fecha de corte sea lo más cercana a la fecha donde se está realizando el análisis de peligro sísmico. Esta es una información que actualmente en las bases de datos internacionales que generalmente pues, se consultan para la obtención de estos datos se actualiza casi en tiempo real, aunque también hay que tener en cuenta que sobre todo para eventos grandes y muy recientes, supongamos que ocurriese uno de una magnitud de 6,5 para arriba que haya ocurrido ayer, pues probablemente la definición de la localización, la profundidad y otros datos que veremos más adelante se pueden ir ajustando o variando conforme se van haciendo evaluaciones más detalladas pues, del mismo evento. Entonces, pues acotando un poco lo de qué es actualizado, no necesariamente quiere decir que la fecha de corte tiene que ser el día cuando empieza el análisis o el día cuando se van a calcular los parámetros de sismicidad. Pero, pues, digamos, hoy que estamos a 9 de mayo del 2018, uno podría decir que un catálogo actualizado podría comprender una fecha de inicio desde 1930 o algo así hasta el 31 de diciembre del año pasado, por ejemplo. Ahora, el catálogo también ha de ser completo, es decir, debe incluir todos los registros ocurridos, pero como les mencionaba anteriormente, este tema de la completez tiene que ver y es función del tamaño de los eventos, porque las ventanas de completez van variando como función de la magnitud, que es pues, la medida del tamaño de los terremotos que generalmente se utilizan en los catálogos, y pues se requieren una serie de chequeos para determinar las ventanas de completez en función del valor de la magnitud. Ahora, una tercera característica es que el catálogo ha de ser homogéneo, es decir, que se debe utilizar la misma escala de magnitud. Como vemos ahora en una figura que sigue, pues va para ciertos rangos de magnitudes y para ciertos tipos de magnitudes hay equivalencias casi 1 a 1, pero ya en la medida que las magnitudes son más altas, hay unas medidas, unos tipos de magnitud que se saturan mientras que otros no, y ya pues estas diferencias empiezan a ser notorias y pueden tener una alta influencia en la estimación de los parámetros de sismicidad. Y por último, sobre todo cuando uno está trabajando con modelos poissonianos de ocurrencia de terremotos, el catálogo debe estar libre de premonitorios y de réplicas, es decir, tiene que haber un procesamiento del catálogo para eliminar todos estos eventos premonitorios y réplicas y así garantizar que hay una independencia entre los eventos que allí se están registrando. Algunos datos pues así de interés de los catálogos de temblores y es que por ejemplo el registro instrumental de terremotos en el mundo comenzó aproximadamente en el año de 1880. En la región, particularmente en México, este registro instrumental
comenzó en el año de 1907. Y pues aquí como mínimo vemos a manera de ejemplo la información básica que ha de tener un catálogo para uno poder trabajar con él. En primer lugar está la fecha, día, mes, año, o bueno, como se registre, la hora de ocurrencia, la localización del epicentro, tanto en longitud como en latitud, y la profundidad. Esto pues permite clasificar o obtener la información que uno requiere tanto del epicentro como del foco. Y por último, la magnitud, haciendo la salvedad que se debe incluir o se debe indicar qué tipo de magnitud es la que se está registrando. Adicionalmente, y en los catálogos que actualmente pues, se pueden consultar, hay una serie de información adicional para cada evento que puede dar cuenta de la calidad de la información, la fuente de la información, la institución que está a cargo del registro de los datos o que estuvo a cargo del registro de esos datos, el nombre de algún lugar en particular o del evento, como esté, algún identificador, como por ejemplo los que utiliza el USGS para cada evento, y también en algunos casos algunas medidas de error que están relacionadas con la localización, con la profundidad e incluso con la magnitud. Pero como mínimo, la información que se ha de tener es esta que estamos viendo acá, que es básicamente una fecha, una hora, información acerca de la localización tanto en planta como en profundidad y la magnitud, de nuevo indicando el tipo de magnitud a la cual se está haciendo referencia. Actualmente el catálogo a nivel global que más grande o más extenso que se podría construir sería de aproximadamente 138 años, 140 años, pues ya que, como veíamos anteriormente, el registro instrumental de los terremotos comenzó en el año de 1980 aproximadamente. Y aquí vemos en esta figura una localización de los epicentros de todos los eventos con magnitud mayor o igual a 5 que ocurrieron entre los años 1900 y 2011. Esta información hace parte de la primera publicación completa que hizo el ISC en un convenio que había hecho con el modelo global de terremotos, y pues uno así a simple visto, tras una primera revisión de esta figura que estamos viendo aquí en particular, pues empieza a identificar una serie de patrones o de también pues con la figura que ustedes habían visto en la presentación anterior, una serie de congruencia con los límites de placa, pero pues también no necesariamente los terremotos ocurren en los límites de esas placas, sino también dentro de ellas, y pues es como una primera figura global que podemos ver de esto, de un par que con más detalle veremos adelante. Ahora, con más detalle en la región, aquí estamos viendo un catálogo de lo que llamaríamos temblores históricos. ¿Por qué la diferencia de estos temblores históricos de los instrumentales? Y es porque estos, a pesar de ser importantes, a pesar de en la mayoría de los casos haber generado daños y pérdidas en las zonas aledañas, pues no se registraron en un aparato, sino que simplemente se cuenta con el registro que las personas, los habitantes, vecinos de la zona pudieron hacer. En número, aquí estamos viendo eventos en la región que ocurrieron entre 1530 y 1899. Y en número, pues se ven mucho más pocos si se compara con la figura que teníamos anteriormente, que era puramente instrumental. Pues lo primero que uno empieza a ver es que se registran los eventos grandes, antes pues del desarrollo de este campo de la ingeniería sísmica y demás. Este tipo de eventos causaban interés sobre todo si generaban daños o pérdidas en nuestra región, en América Latina y el Caribe.
este tipo de registros muchas veces se realizaba únicamente por parte de instituciones religiosas, y cuando uno a veces lee los recuentos que se hacían de este tipo de eventos, básicamente uno puede ver que llamaba la atención o el evento era de interés si generaba algún daño en la iglesia, si hacía sonar las campanas de la iglesia. En algunos casos el tamaño o la intensidad del movimiento se medía en cuántas veces hacía mover o hacía sonar la campana. Y pues también algunos problemas que existen con esta sismicidad histórica es que evidentemente hay mucha incertidumbre en la localización de los eventos, no solo en planta, sino en profundidad. La localización muchas veces se asignaba a la zona que más se dañaba, pero no necesariamente esta tenía que ocurrir con el punto donde efectivamente había ocurrido la ruptura. Y a pesar de ser información no completa, no del todo confiable en cuanto a localización, en cuanto a tamaño, pues muchas veces sí permite tener una idea de lo que ha ocurrido antes, sobre todo en eventos grandes históricos. Un buen ejemplo es en Haití, en Puerto Príncipe, donde a mediados de 1700 ocurrió un evento grande, tal como lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, y a pesar de no haber ocurrido en varios cientos de años, pues en 2010 todos sabemos lo que ocurrió, y no es que no se supiese qué había pasado antes, o es algo que no hubiese ocurrido anteriormente. También con estos eventos históricos pues se pueden realizar estudios de paleosismología que permite una relocalización de los eventos, una estimación pues más detallada del tamaño, de las magnitudes y demás. Ahora, para esta misma zona, miremos cómo se ve el registro de temblores instrumentales. Aquí pues ya tenemos todos los eventos registrados por diferentes fuentes con magnitudes iguales o superiores a 4. Entonces ya pues así las personas no lo hayan sentido, así no se hayan generado daños, pues ya las redes acelerográficas igual registraban el evento y permitían la inclusión de estos en las bases de datos o en estos catálogos de terremotos. A ver, habiendo dicho esto, miremos una serie de problemas y de soluciones que ocurren con los catálogos de terremotos. Por ejemplo, catálogos cortos. Y catálogos cortos tiene que ver mucho no solo con el tiempo de registro, sino con la completez de los registros. Entonces, algunas soluciones al respecto es echar mano de la información histórica si es que existe en esa zona. Falta de completitud. Algunas soluciones pues están relacionadas con el uso de análisis bayesianos, el uso de métodos estadísticos y de regresiones, la generación de catálogos estocásticos a partir de los parámetros calculados con la información completa. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, el tener eventos reportados en diferentes tipos de magnitud, pues que se puede solucionar con el uso de relaciones para homogeneizar o convertir de un tipo de magnitud a la otra. Errores de localización, sobre todo en eventos históricos, pues cuando se puede realizar estudios de relocalización a partir de trabajos de paleosismología. Y todo esto en la medida que se va realizando pues permite ir armando y poblando la información que hace parte del catálogo de temblores. Ahora, hay otros tipos de catálogos como el del momento tensor, que dan información no solo de la localización, no solo de la magnitud, sino de los tipos de mecanismos focales. Estos tipos de estos eventos para los cuales se tiene esta información, aquí lo estamos viendo pues en la costa del Pacífico, en México y también parte, Guatemala y algo en el norte de El Salvador, pues da
la información pues, de la solución del momento tensor, los diferentes planos de falla asociados pues, a cada uno de estos eventos, y es información que también es muy útil al momento de definir cuáles son las zonas sismogénicas a utilizar en el análisis, qué variación en los tipos de mecanismo existen, y pues básicamente es información complementaria y que de nuevo no está reportada en todos los catálogos, no está reportada para todos los eventos, sobre todo para magnitudes pequeñas o intermedias, generalmente está de 5,5 para arriba, pero pues es información que en muchos casos conecta no solo la parte de los parámetros de sismicidad, sino también la definición del tipo de fallas, de fallamiento, del entorno tectónico y demás, pues que también es importante a tener en cuenta cuando uno está haciendo una evaluación del peligro sísmico. Aquí vemos, por ejemplo, la solución del momento tensor del terremoto de Haití en el 2010. Esto es a partir de la información del USGS. Aquí vemos pues, que se reportan, la solución del momento tensor siempre lleva a dos posibles planos de falla. Solo uno es el que ocurre, o sea, uno es el real, el otro es otra posible solución. Y básicamente lo que ahí se reporta en esa solución es la orientación o el strike, el dip o el buzamiento, y también el rey con la traza, que pues es una medida de la dirección de la falla, medida en sentido contrario a las manecillas del reloj en el plano de falla, tal como pues lo vemos aquí en esta figura indicativa. Ahora, también vale la pena tener en cuenta y mencionar que para un mismo evento, y aquí seguimos todavía con la información del terremoto de Haití de 2010, diferentes instituciones que hacen este tipo de análisis, por ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, las personas que están a cargo de llevar o completar la base de datos del catálogo global de momento tensor, para un mismo evento se pueden obtener diferentes soluciones del momento tensor. Generalmente son parecidas, aquí tal como estamos viendo, pero pues pueden haber algunas diferencias. Entonces, pues en la primera fila estamos viendo la misma que estaba en la diapositiva anterior con la información del USGS, pero pues si ven la segunda y la comparan, los valores de strike y de buzamiento también pueden ser, pues tienen unas pequeñas y ligeras variaciones con los del catálogo del momento tensor. Ahora, volviendo un poco al tema de la sismicidad histórica, habíamos visto y habíamos mencionado que existen los problemas de completez, de la incertidumbre en la estimación del tamaño, de la magnitud, y los errores de localización y profundidad. Y, por ejemplo, también cuando uno ve este tipo de relatos, y aquí está un relato histórico de un terremoto en Colombia en 1785, pues a mí personalmente siempre me han llamado mucho la atención y me gusta mucho leerlos por ahí cuando se encuentran, porque claro, en esa época el entendimiento que había del evento o de qué es un terremoto pues es completamente diferente a lo que tenemos hoy en día. Muchas veces se asociaban a castigos o no hicimos o el pueblo había hecho algo y entonces algo malo nos está pasando, pero también lo que les decía es la manera o lo que a veces indicaba si se incluía o no era lo que pasaba en cuanto a daños en iglesias, en templos religiosos, en figuras religiosas. Y algo también que uno muchas veces encuentra es algo pues de exageración en cuanto a las duraciones.
porque un relato puede decir la Tierra estuvo moviéndose por 15 días, que evidentemente pues está haciendo referencia posiblemente a un evento principal y a las réplicas, pero pues en la medida como se va contando y como se va poniendo, pues también es bastante interesante ver cómo el entendimiento pues, de este tipo de fenómenos ha ido cambiando. Esta información, de nuevo, así sea incompleta, así tenga incertidumbres en la estimación de parámetros de tamaño, de localización y demás, pues no deja de ser útil en cuanto a dar alguna idea de lo que ha ocurrido antes y pues evidentemente lo que puede llegar a ocurrir. Ahora, miremos un poco el tema de la homogeneización de las magnitudes. Habíamos dicho que en algunos catálogos, sobre todo cuando uno está considerando ventanas de tiempo muy grandes, reportan los eventos en diferentes tipos de magnitudes. El tipo de magnitud que se reporta en el catálogo también es una función del año en el que se esté pues consultando, porque hubo algunos tipos de magnitud que se utilizaron entre un año y otro, después cambia y pues es relativamente reciente pues este registro en MW que les comentaba al inicio. Y pues existen una serie de relaciones para la conversión de un tipo a otro. Sin embargo, pues hay que tener cuidado con esas relaciones porque las relaciones generalmente son sensibles a la región y el uso de las que hay por ahí publicadas en la literatura, en lo posible, debe ser revisado o validado en cada caso particular. Por ejemplo, que exista alguna relación para conversión de tipos de magnitudes desarrollada con terremotos en Japón, pues no necesariamente es una relación que funcione bien en el entorno de Costa Rica, por ejemplo. Y aquí vemos una comparación de diferentes relaciones para convertir diferentes tipos de magnitudes a magnitud de momento, a MW. Y pues lo que comentábamos ahora, en algunos rangos la relación casi que es 1 a 1, pero también hay una serie de rangos, sea de magnitudes bajas o ya más altas, de 6,5 para arriba, donde las diferencias pues pueden ser importantes. Recuerden pues que una de las características que tiene la magnitud de momento y una de las grandes ventajas que tiene y por eso su uso es que no es una medida de energía que no se satura, mientras que es algo que no ocurre con otro tipo de mediciones, tal como pues lo estamos viendo aquí en esta figura, donde básicamente a partir de cierta magnitud ya llega a un tope y queda bloqueado ahí. Entonces, claro, para eventos moderados o de moderados a grandes puede haber diferencias importantes. Estas relaciones de conversión, vale la pena también mencionar que además de la limitación regional que veíamos ahora, también tienen unos rangos de validez para distancias y para magnitudes, que pues obviamente están relacionadas con la base de datos inicial que se ha utilizado para su desarrollo. Las variaciones regionales también pueden ser importantes y aquí vemos por ejemplo algunas que se han obtenido para España. Generalmente se tienen aquí en la tabla que vemos abajo, es la conversión a magnitud de momento MW de diferentes medidas de movimiento o de tamaño de los eventos. Aquí, por ejemplo, la que aparece en la primera fila es con intensidades, que es pues esta medida subjetiva del tamaño de los terremotos, esta medida cuantitativa, mientras que de la segunda a la cuarta fila pues ya vemos que son relaciones para convertir
diferentes tipos de magnitudes AMW. Generalmente, además de la relación, se suele presentar alguna medida de dispersión o de error, como vemos ahí en la segunda, tercera y cuarta columna. Y por último, como les decía, suele haber un rango de aplicación del tipo de esa conversión, que pues es algo también que ocurre con los modelos de atenuación y demás. Simplemente es importante tener en cuenta que debido a que la información no es completa, que no hay suficientes datos para cubrir el rango completo, que muchas veces son muy pocos los eventos de magnitudes moderadas y grandes que están por ahí disponibles para esto, pues suele haber, al momento de hacer pues una conversión, se puede estar añadiendo algo de incertidumbre a la información base. Ahora, cuando uno ya tiene el catálogo, se pueden hacer una serie de clasificaciones, y una clasificación que muchas veces se hace es en función de la profundidad focal del H. Y así a grandes rasgos uno podría hablar de estas tres categorías: eventos superficiales que están ocurriendo entre 0 y 40 kilómetros, eventos intermedios entre 40 y 120 y eventos profundos con profundidades pues mayores o iguales a 120 kilómetros. Aquí en esta figura podemos ver la distribución de profundidades de un catálogo global con aproximadamente 170.000 eventos en estos tres rangos. Y claro, ahí estamos viendo una gran mayoría dentro del primer rango, el de 0 a 40, pero aquí también hay que tener en cuenta algo que suele uno encontrar en los catálogos de terremotos, de temblores, y es que muchos eventos en algunos casos terminan con profundidades asignadas iguales a 33 kilómetros. Esos 33 kilómetros ha sido como una convención o una indicación cuando es 33.0, que la profundidad del evento no se ha podido determinar de una manera apropiada. Entonces, como no se puede determinar, la manera de muchas veces incluirlo en estas bases de datos es ponerle 33 kilómetros. Si uno hace un histograma cada kilómetro pues, de las profundidades de un catálogo, puede observar que en 33 cae una buena proporción en muchos casos, y no es que a 33 kilómetros de profundidad pues esté ocurriendo algo particularmente especial, sino pues que es una convención que generalmente se utiliza con estos catálogos. Entonces, pues ya para eso hay otro tipo de soluciones en cuanto a la determinación de profundidades, o cuando uno va a utilizar los datos de profundidad del catálogo para definir la profundidad que uno está modelando en la fuente en el modelo de terremoto, de peligro sísmico y demás. Pero pues así de entrada era simplemente para mencionarles que pues claro, esta primera barra, la de 0 a 40, tiene un número proporcionalmente mucho mayor que los otros dos rangos, y en buena parte está explicada por la inclusión de varios eventos con 33 kilómetros de profundidad que hace pues que esto ocurra. Ahora, ya vimos que tenía un catálogo de terremotos, la información mínima, información adicional que puede ser relevante, pero ¿qué nos interesa saber y para qué nos interesa saberlo? Entonces, lo primero evidentemente es en dónde ocurren los terremotos, es decir, su posición. ¿Cuándo ocurren los terremotos? El tiempo de espera entre los eventos. ¿Y de qué tamaño son los terremotos? Medido, pues como ya hemos visto en estas medidas cuantitativas y objetivas como la magnitud. Y
Estas tres características, posición, tiempo de espera y magnitud, se suelen tratar como variables aleatorias que se caracterizan a partir de un rango y también de una distribución de probabilidad, como vamos a estar viendo en lo que queda pues, de esta presentación y la que sigue. Entonces, la sismicidad de una fuente en el modelo de peligro sísmico queda definida cuando uno calcula la función de densidad de probabilidad del tiempo entre los eventos, la función de densidad de probabilidad de las magnitudes y la función de densidad de probabilidad de los focos, es decir, su posición tanto en planta como en profundidad. Entonces, estas tres características que veíamos ahora, el tiempo, las magnitudes y las distancias entre los sitios de ocurrencia y pues el punto de cálculo, es decir, el cuándo, el de qué tamaño y el dónde, se consideran parámetros aleatorios. Entonces, entrando a ver el tema de la depuración de los catálogos y el cuándo y de qué tamaño, los temblores se suele asumir que ocurren en el tiempo como un proceso de Poisson. Y recordemos pues, que un proceso de Poisson es un proceso que no tiene memoria, es decir, lo que ha ocurrido en el pasado, nada influye en el futuro. Esto no es una buena suposición para terremotos muy grandes, pero pues es una suposición que está detrás de los modelos de sismicidad que generalmente se utilizan. ¿Esto por qué nos interesa? Porque lo que esa suposición nos dice es que el tiempo que uno tiene que esperar para el próximo temblor no tiene nada que ver y es totalmente independiente del tiempo que uno lleva esperando para que ocurra. También esto nos dice que no pueden ocurrir dos o más eventos al mismo tiempo. Y esto lo mencionamos porque tiene que ver y está estrechamente relacionado con el tema de los premonitorios y las réplicas. ¿Qué es un premonitorio? Es un movimiento previo al sismo principal. Y una réplica se suele clasificar como un movimiento posterior al sismo principal. De entrada, con estas dos definiciones, creo que estamos todos de acuerdo que tiene un componente subjetivo porque previo y posterior, pues la pregunta es ¿qué tan previo y qué tan posterior? Un día, 2 semanas, un año, sea antes o sea después. Y esa es la pregunta, ¿cómo identificar este tipo de eventos, tanto los premonitorios como las réplicas, en un catálogo? Porque una vez identificadas, las necesitamos remover para así cumplir con los requisitos de los modelos de sismicidad poissoniano. Entonces, hay diferentes metodologías para hacerlo, no hay una receta única. Y como les decía, esto de todas maneras incluye un componente subjetivo y donde hay mucho, además pues, de las metodologías base, pues existe también mucho juego del criterio de experto, de revisión con personas con otras disciplinas, geólogos, ingenieros, sismólogos y demás, pero cosas comunes que uno encuentra en los procedimientos para remover réplicas y premonitorios es definir cuáles son unos registros que ocurren dentro de un lapso de tiempo antes y después del evento principal. Es decir, definir unas ventanas de tiempo, por ejemplo, en días. También identificar cuáles son los eventos que han ocurrido dentro de una zona de influencia cercana al foco del sismo principal, es decir, una distancia que es función de la magnitud, y también identificar eventos que tengan magnitud dentro de un rango definido, que suele ser también función de la magnitud del evento principal, que hayan ocurrido tanto en una ventana de tiempo, como veíamos anteriormente, y también dentro pues, de una zona de influencia. Como les decía, pues básicamente la remoción de las réplicas y los premonitorios es una condición que se ha de cumplir debido al uso de los modelos de sismicidad poissoniano. Las diferentes metodologías
son subjetivas y, por ejemplo, una que a pesar de ser antigua, tiene bastante robustez y suele funcionar bastante bien, fue la propuesta por Gartner y Nopov, que define una serie de ventanas espaciotemporales como función de la magnitud del evento principal. Y otra cosa que vale tener en cuenta, que es importante tener en cuenta, es que cuando uno define unas magnitudes mínimas de los catálogos, por ejemplo 4, 4,5, 5 incluso en zonas de alta sismicidad, muchas de las réplicas, no quiere decir que todas, pero sí muchas de las réplicas quedan eliminadas porque suelen tener magnitudes pues por debajo de dicho valor. Entonces, lo que les decía, esta metodología de Gartner y Nopov define unas ventanas espaciotemporales como función de la magnitud del evento principal, y aquí las vemos en esta tabla, donde la primera columna nos indica el valor de la magnitud, la segunda el radio de la zona de influencia en kilómetros, y la tercera la ventana de tiempo en días. Entonces, pues uno ahí puede ver, si nos vamos al caso más extremo de una magnitud de 8, quiere decir que cualquier evento que ocurra casi 3 años después del evento principal, en una zona de influencia con radio de casi 100 kilómetros, pues es considerado como réplica. Esto, de nuevo, puede tener su componente subjetivo o no, y pues es un proceso que muchas veces requiere cierto cuidado, cierta doble validación, y donde la automatización de los procesos pues suele no funcionar tan bien, porque hay que hacer algunos chequeos particulares caso por caso, sobre todo en los terremotos grandes. Pero pues es digamos, un marco conceptual robusto que se utiliza en muchas partes, y que por lo menos fija unas reglas claras para la identificación de réplicas. Aquí vemos también a manera gráfica lo que puede ser el registro de réplicas o los errores a los que puede inducir la no remoción de réplicas en una zona. Aquí esta figura nos muestra lo que ocurrió en el año de 2016, en agosto de 2016 en Italia, en Amatrice. El punto rojo que está acá pues nos indica el evento principal, una magnitud de 6, que ocurrió pues a esa hora en la madrugada de agosto 22, y vemos también cómo antes de ese evento hubo una serie de premonitorios muy pequeños. Vean las magnitudes, la mayoría por debajo de 2. Esas las registra, o sea, las redes las registran, pero son movimientos en la mayoría, yo diría que casi todos estos, imperceptibles para las personas. Pero una vez ocurre el evento principal, pues empieza a haber una serie de réplicas con magnitudes variables. Hay unas considerables, casi de 5, de 4, sobre 3, pues de 3 a 5,5, pues hay un número pequeño. Ya la mayoría están en magnitudes muy bajas, pero supongamos que se estuviese haciendo una evaluación de peligro sísmico en esa zona y no se depura el catálogo. Si utilizamos una magnitud mínima de 3, estaríamos multiplicando considerablemente la frecuencia de ocurrencia de los eventos al no remover las réplicas. Ahora, si lo hacemos para unas magnitudes mínimas más altas, pues este factor que estamos incluyendo es mucho menor. Esta ventana que estamos viendo aquí de esta figura es de aproximadamente 19 días, y pues cuando se hacen esta serie de verificaciones o de chequeos
del evento principal y las réplicas se suele encontrar pues una tendencia decreciente, no solo en números, sino también en el tamaño de ellas. Ahora pasemos al tema de la completitud o la completez. Veíamos que los catálogos sísmicos son en general incompletos, tienen una variabilidad espacial y regional y es necesario establecer el año de inicio de la completez para diferentes valores de magnitud. A mayor magnitud, mayor es la ventana de observación que se puede considerar completa. ¿Por qué? Por lo que veíamos anteriormente y combinado con la sismicidad histórica. Los eventos grandes, sea que alguien lo registró porque generó daños en un pueblo antes de que estuviese la red acelerográfica funcionando, o una vez estuviese esta instalada, van a estar registrados. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de eventos con magnitudes de 4, 4,5, porque o nadie lo sintió, o lo sintieron pero no hizo daño, o lo sintieron, hablando pues de sismicidad histórica, lo sintieron y pensaron que era otra cosa, entonces no quedó en ningún registro, entonces pues no es información completa. Y de nuevo, pues existen diferentes procedimientos o metodologías para establecer los años de completitud de un catálogo como función de las magnitudes. Y dentro de esos procedimientos, uno que se destaca es el de Tinti y Mulargia, que vamos a ver aquí más adelante. Específicamente en este procedimiento, lo que uno hace para diferentes valores de magnitud, con base en el catálogo ya depurado, es decir, el que ya se homogeneizaron las magnitudes, en el cual ya se quitaron las réplicas, es decir, ya una primera depuración completa, se grafican el número acumulado de eventos como función del año. Aquí estamos viendo esta figura es para un catálogo global y para magnitud de 4,5 ahí uno va viendo año por año el número acumulado, es lo que estamos viendo en el eje vertical, y llega un punto donde la pendiente no solo cambia, sino que tiene un valor constante. Ese punto de inicio, que en específico para este ejemplo corresponde al año de 1973, es el punto de inicio de completez para esa magnitud que se ha evaluado. El mismo chequeo, y aquí la variación que tenemos con respecto a la figura anterior es que el eje vertical está en escala logarítmica. Ese mismo chequeo se suele hacer para diferentes valores de magnitud, para así determinar las ventanas de completez como función de la magnitud, y cuando esto se hace y es posible identificar esta información, también existen metodologías, como verán ustedes en la siguiente presentación del curso, para combinar catálogos con diferentes ventanas de completez. ¿Esto por qué? Porque, perdón, me devuelvo a la diapositiva anterior. Supongamos que el análisis únicamente se hace para una magnitud umbral de 4 y tras el análisis de completez dice el catálogo es completo de 1973 en adelante. Esto en términos prácticos implicaría que para el cálculo de los parámetros de sismicidad únicamente entraría en juego los eventos ocurridos entre el 1 de enero de 1973 y la fecha de corte del catálogo. Es decir, todo lo que tenemos, toda la información que tenemos a la izquierda de esta línea vertical azul no se utilizaría para el cálculo de los parámetros de sismicidad. Ahora, cuando uno logra identificar las diferentes ventanas de completez como función de los valores de magnitud,
entonces ya existen también procedimientos para combinar las diferentes partes que están completas y calcular los parámetros de sismicidad haciendo uso de toda la información del catálogo que se da como completa. Entonces, pues aquí vemos un ejemplo de cómo se puede ver esa información para diferentes valores de magnitud. Por ejemplo, uno ve que para diferentes... en la medida que... Recordemos que en la medida que aumentamos la magnitud, pues más completa es la ventana. Entonces, pues por eso para magnitudes altas como 6,5, 7, pues el inicio de completez se acerca más a 1907 en este ejemplo, mientras que para magnitudes pues ya más bajas, el cambio de la pendiente empieza a ocurrir en años pues más recientes como 1973. Cuando uno utiliza información del USGS, del NAIC, de ellos, 1973 es un año de quiebre porque pues hay una expansión considerable de la red acelerográfica y de la manera como se registra. Entonces el número de eventos para magnitudes intermedias y bajas pues está completo, es a partir de esa fecha y no anteriormente, pero pues para eventos con magnitudes más grandes se pueden obtener otras ventanas de completez. Entonces, aquí vemos el tema del catálogo sísmico completo, uno cómo lo puede empezar a ver. En la figura de la derecha es básicamente lo que estábamos viendo ahora con el tema de tintimulargia, pero también en los al momento de uno dibujar las curvas de recurrencia de magnitud, tal como lo vemos en esta figura de la izquierda, uno puede identificar, sobre todo para magnitudes bajas, zonas muy planas que indican que el catálogo no está completo para esas magnitudes. Entonces ahí lo que uno puede identificar es ya no la ventana de tiempo, sino la magnitud para la cual el catálogo con el que uno está trabajando pues está completo. La magnitud umbral, esta aquí como la estamos viendo, es digamos este punto de quiebre en esta curva de recurrencia. Perdón, sería la magnitud para la cual se considera completo el catálogo que se está trabajando, y esto es porque se cumple la linealidad del modelo semilogarítmico de recurrencias Gutenberg-Ritter modificada. Y pues aquí también lo que veíamos en 1964 y más adelante en 1973, pues son unas fechas importantes desde el punto de vista de instalación y uso y registro de eventos en el 64 pues de la red sismológica mundial, y en el 73 de la red y una serie de convenios del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahora, habiendo pues visto qué es lo que está en un catálogo y la información que importa, cómo se depura, cómo se puede procesar, qué es lo que se debe procesar, qué se debe quitar y demás, miremos un poco cómo se realiza el tema de la localización de los eventos. Y viéndolo pues desde el punto de vista instrumental, que es como actualmente se realiza. Lo primero a tener en cuenta es que las redes acelerográficas actuales permiten el registro de casi cualquier evento, por pequeño que sea. Hay muchos eventos que ocurren a diario que ninguno de nosotros somos capaces de sentir, pero pues que están siendo registrados constantemente y de manera automática por estas redes. Por ejemplo, esos que veíamos entre magnitudes 0,5 y 2 en el sismo de Amatrice en Italia en 2016.
Y la información registrada principalmente en las estaciones cercanas al lugar de ocurrencia del evento, pues permiten la determinación tanto del epicentro como de la profundidad del terremoto. La información registrada que son pues este tipo de gráficas o de acelerogramas, como se conocen, donde pues básicamente se mide la cantidad de movimiento del terreno en dos direcciones ortogonales horizontalmente y en el eje vertical, pues también para ver cómo es el movimiento del terreno en dicha dirección. Cuando uno tiene esa información, vamos a usar este acelerograma como ejemplo, uno tras una inspección visual rápida puede identificar el momento en el que llegaron a la estación de registro las ondas P, las ondas de compresión que ustedes vieron en la presentación anterior, y también las ondas S secundarias o de corte, que son pues las que tienen una amplitud mayor. Y es mediante el análisis y la estimación de sus tiempos de llegada que se hace todo el proceso de la localización en planta de los eventos. Entonces aquí vemos pues cuáles son los registros, los requisitos que se deben tener, se deben cumplir para poder localizar un evento. Lo primero es contar como mínimo con 3 registros en sitios diferentes del mismo terremoto, y obviamente que exista una coordinación y una sincronización en la medición del tiempo en los diferentes equipos. Esto pues básicamente se cumple cuando los 3 son parte de una misma red, o incluso cuando no son de la misma red, pues hay una serie de protocolos para que todos estén midiendo en el mismo momento. Y ahora, pues algo que no siempre se puede cumplir, pero que sería lo deseable, es que estas estaciones de registro estén localizadas a menos de 200 kilómetros de donde ocurrió el evento, y ojalá en campo libre y suelo rígido. ¿Qué hace uno? De cada registro, que es el mismo que veíamos anteriormente, estas cajas o estas ventanas de tiempo ahí como se indican son de 10 segundos. En este caso, de cada registro uno tiene que leer la diferencia en los tiempos de llegada de las ondas P, de las ondas de compresión, y las ondas S, las ondas de corte. Y esa diferencia de tiempo en segundo es un primer indicador de qué tan lejos o qué tan cerca está ocurriendo el terremoto con respecto a la estación de registro. Recuerden que las ondas P se propagan mucho más rápido, mientras a una velocidad casi la mitad de las ondas S, y claro, entre más lejano sea el registro, pues esta estimación de la diferencia de tiempos de llegada suele ser mayor. Entonces ese es un primer dato que se necesita. Y adicionalmente, conocido esta diferencia de tiempos de llegada de ondas P y S, y con base en valores de referencia de propagación de ambos tipos de onda, uno puede calcular la distancia a la que ocurrió el terremoto con respecto a la estación de registro. Entonces veámoslo aquí con un ejemplo, que es el que estábamos viendo ahora. Una diferencia estimada de tiempo de llegada de 12 segundos, y utilicemos estos valores de referencia para la propagación de ondas de compresión y ondas de corte. 3 kilómetros por segundo para las de corte y 5 kilómetros por segundo para las de compresión. Y tenemos aquí esta expresión. Reemplazando estos valores, aquí tendríamos esa distancia, ese radio. Pues las unidades nos llevan directamente a una distancia en kilómetros, y en este caso en particular
nos llevaría a una distancia de 90 kilómetros. Es decir, ese acelerograma que estábamos viendo ahora, con estos valores de propagación de ondas P y S, nos indicarían que el terremoto ocurrió a 90 kilómetros de distancia de la estación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como habíamos dicho, mínimo se necesita el registro en 3 estaciones y lo que se hace es el trazo de unos círculos centrados en cada estación y círculos que tienen un radio igual a la distancia calculada en cada caso. Y donde 3 o más de estos se intersectan, se suele definir el epicentro del terremoto. Entonces veámoslo aquí a manera de ejemplo. Aquí estamos viendo un mapa de la zona central de Colombia. Aquí estos puntos rojos nos están indicando la localización de 3 estaciones. El radio 1, calculado de la manera que veíamos anteriormente, o sea, en esa estación se registra el acelerograma, se establece la diferencia de tiempos de llegada de ondas P y S, se calcula el radio 1, ahí tenemos el primer círculo. En la segunda estación tenemos un radio 2, que es diferente, y en la tercera estación tenemos un radio 3. Entonces, en ese punto donde se intersecta es donde se asigna el epicentro. Actualmente, las redes sismológicas tienen una serie de algoritmos automáticos que una vez ocurre el evento, a los pocos minutos hace un procesamiento computarizado y publica un informe preliminar. Ya sobre ese es que más adelante se hace una revisión en cada caso y por eso muchas veces hay algunas pequeñas variaciones, pues del orden de algunos kilómetros en el primer reporte, que siempre está muy bien marcado como preliminar, y ya la información oficial y revisada, que es la que suele estar registrada y consignada en los catálogos de terremotos. Esto que veíamos anteriormente pues tiene que ver con el tema de la localización en planta, pero la solución del momento tensor, como el que veíamos anteriormente, que nos daba información de los planos de falla, de las orientaciones, los buzamientos y demás, la solución de estos momentos tensores también son los que permiten la definición de las profundidades. Y aquí esta tabla nos está mostrando la información registrada en diferentes momentos, incluso por la misma institución, en este caso el Servicio Geológico de los Estados Unidos, con respecto a la estimación de la profundidad. Este es el terremoto de Haití 2010 y vemos cómo en la medida que se iba revisando la información, pues iba viendo variaciones del valor registrado de profundidad de algunos kilómetros. Las variaciones pues no suelen ser muy grandes, pero pues vemos que para este evento en particular pues las profundidades reportadas están entre 10 y 15 kilómetros. En este proceso de la solución del momento tensor y donde se puede establecer la profundidad es en el que les mencionaba que hay casos donde se llega a soluciones extrañas. Por ejemplo, que el terremoto tenga una profundidad negativa, es decir, que haya ocurrido en el aire. No es que sea factible, simplemente pues, la solución en esos casos particulares lleva ese tipo de valores y cuando eso ocurre, tras la revisión no se puede solucionar y demás, muchas veces el procedimiento es asignar una profundidad igual a 33.0 kilómetros que pues termina llenando bastante información pues a ese respecto en los catálogos. Ahora, ¿para qué todo este tema y para qué desgastarse con estas tareas de
no solo hacer una consulta, sino procesar la información, convertir todas las magnitudes al mismo tipo, después ponerse a revisar que era una réplica y que era un premonitorio, y cuando corto, y que una ventana de 3 años de pronto es muy larga y que de pronto era menos, o lo que para alguien era una réplica para otro no es. Y pues todo ese procesamiento, toda esa depuración que de nuevo ha de hacerse en la medida de lo posible con el mayor de los cuidados, está directamente relacionada con esto que vamos a empezar a ver de los modelos de sismicidad. ¿Qué son los modelos de sismicidad? La manera en la que los modelos probabilistas de peligro sísmico nos permiten responder el cuándo, el qué tan frecuente y el de qué tamaño van a ser los terremotos. Entonces, pues ya habíamos de cierta manera dicho hace un momento que se utilizaban modelos poissonianos de ocurrencia. Estos que lo que ha ocurrido en el pasado no tiene ninguna influencia en el futuro, que los eventos se consideran independientes entre sí, que no pueden ocurrir dos o más al mismo tiempo. Y de nuevo, la suposición en este caso es que los temblores ocurren en el tiempo como un proceso poissoniano, con todas las condiciones, con todas las restricciones que esto implica. Y de nuevo, el proceso no tiene memoria, es exactamente lo que habíamos visto anteriormente, haciendo la salvedad que puede no ser una buena hipótesis para grandes temblores, porque ahí sí lo que ha ocurrido en el pasado puede llegar a tener influencia en el futuro, pero es una suposición que en la mayoría de los casos funciona bien, la del proceso poissoniano, y que es ampliamente utilizada pues en el desarrollo de modelos de peligro sísmico. Entonces, una vez uno tiene el catálogo depurado y adicionalmente ha identificado las fuentes o las zonas donde van a ocurrir los terremotos, eso lo veremos más adelante al final de la tarde hoy, un campo adicional que ha de añadirse al catálogo está relacionado con la asignación de los eventos, es decir, cada terremoto que uno tiene en el catálogo está asociado a una única fuente, es decir, este terremoto ocurrió porque hubo una ruptura en esta zona y así. Una vez se tiene eso, pues ya lo que se puede hacer es la estimación de los parámetros de sismicidad para cada una de las zonas. Y entonces para este proceso se suelen utilizar corredores, o mejor dicho, volúmenes de asignación, porque son unos corredores que dan cuenta también de la profundidad, incluso pueden ir variando como función de la profundidad. Y esto pues también lleva en algunos casos a que una vez uno ha definido estos corredores o estos volúmenes de asignación, hay algunos eventos que quedan por fuera de ellos. Entonces, pues para este tipo de problemas hay diferentes soluciones, como la asignación al más cercano. Esto, por ejemplo, es una solución en la que uno reconoce que puede haber incertidumbres en el catálogo en cuanto a la localización, es decir, que uno no puede asumir toda la localización como exacta, sino que para algunos eventos en particular puede haber errores y pues se asigna al más cercano. O también la inclusión de fuentes de fondo o fuentes background, como se les conoce, que pues muchas veces, o sea, puede tener ventajas y desventajas, como veremos más adelante en la presentación de las fuentes y los modelos geométricos, donde básicamente cuando se asignan a estas, son unas fuentes que recogen la sismicidad de origen, digámoslo así, en muchos casos desconocido. Entonces, básicamente lo que uno necesita
obtener o calcular para cada fuente es esta curva de recurrencia de magnitudes, esa que vemos ahí en amarillo. En el eje horizontal tenemos la medida de magnitud. En este caso está arrancando aproximadamente en 4,5. Y en el eje vertical tenemos las tasas de recurrencia, generalmente expresadas en el número de veces por año. Entonces, la información que tiene la curva amarilla es el lambda m, lo vamos a llamar así, y es la tasa de excedencias con temblores con magnitud mayor o igual a m, y lo cual nos indica el número promedio de eventos por unidad de tiempo, en este caso el número promedio por año de eventos que ocurren que tienen una magnitud mayor a la cual uno está mirando. De entrada, lo primero pues que uno ve de estas gráficas o de estas relaciones de recurrencias que son diferentes, siempre y afortunadamente la proporción de temblores grandes con los pequeños, pues siempre hay más pequeños que grandes, tal como lo estamos viendo aquí. Y pues claro, qué tantos grandes comparados con los pequeños hay en cada fuente es precisamente uno de los parámetros que suelen ser de interés. Entonces aquí vemos el que se conoce como el modelo Gutenberg-Richter modificado, que pues fue una propuesta desarrollada por Cornell y Van Mark en 1969, donde pues con la expresión de abajo vemos la manera como se calcula. ¿Qué es esto? Básicamente es una relación que depende de 4 parámetros que los vamos a llamar M0, MU. Estos dos están relacionados con las magnitudes, donde M0 es la magnitud mínima o la magnitud umbral, es decir, suele ser una magnitud mínima de interés. Está relacionada también con no solo la completez, sino con el tamaño de los eventos que pueden llegar a generar algún daño. Entonces suele estar en valores entre 3,5, 4,5. En este ejemplo que estamos viendo en esta figura es de 3,5. Y el MU, que es la magnitud máxima que puede tener una fuente en particular. Te veo ahí, profesor, ¿más a decir algo? No te oigo. Está llegando la hora del almuerzo. Ok, me quedan 5 minutos. Ah, perfecto, porque estoy oyendo ya como que mucho ruido de los estómagos, de los... Oigo. No, aquí ya en 5 minutos y almorzar. Gracias, man. Listo. Entonces, la magnitud máxima de la fuente es la medida del tamaño de eventos máximo que se puede esperar en cada punto. Los otros dos parámetros que denotamos aquí como lambda 0 y como beta, el lambda 0 es el punto de inicio de esa curva de recurrencia, es decir, el número de eventos por año con magnitud mayor o igual a esa de interés, en este caso 3,5. Y el beta da cuenta de la pendiente de esta relación semilogarítmica y es la que les da una relación entre el número de eventos pequeños y grandes. Es decir, entre mayor es el beta, más pendiente es esta curva, y quiere decir que hay menos eventos grandes con respecto a los pequeños. En de subducción o de alta tasa con magnitudes altas, pues el beta suele ser menor y pues a pesar de que sí hay menos eventos grandes con respecto pues a los pequeños, la proporción es menor. Entonces, básicamente estimar la sismicidad de una fuente equivale a estimar los parámetros que definen estas curvas de recurrencia,
Y para esto es que se utilizan los catálogos de sismo de terremotos que veíamos anteriormente y también la información geológica. La información geológica principalmente para la determinación de la magnitud máxima. Eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente presentación. Y ya pues para terminar, simplemente indicarles cuáles son algunos de los modelos de recurrencia que se utilizan. Este original es el de Gutenberg-Richter, que se propuso en 1945, donde pues había una relación lineal de esta curva de recurrencia semilogarítmica. Aquí vemos pues el punto de inicio, el beta, pero no, o sea, básicamente uno podía llegar hasta magnitudes muy altas porque no había nada que acotar o que truncara esta curva. Los problemas, pues lo que veíamos ahora, los temblores pequeños son difíciles de registrar, sobre todo si lo estamos viendo desde una perspectiva histórica. O sea, actualmente con las redes pues se puede hacer, pero para mucha parte pues quedaría incompleta. Y pues tiene el problema que este modelo de recurrencia original, que pues es bien sabido que no podría crecer de forma lineal porque básicamente se llegarían a magnitudes muy altas, lo que equivaldría a necesitarse zonas de ruptura o áreas de ruptura demasiado grandes, pues que no pueden físicamente ocurrir en muchos puntos. Entonces, pues para este modelo uno lo que necesitaba es básicamente la magnitud umbral, el lambda cero y la pendiente. Y con base en eso se hacía esa relación lineal en la escala semilogarítmica. Esa relación, pues básicamente lo que veíamos ahora les llevó al interés de examinar en diferentes zonas, bueno, ellos principalmente en California, de la proporción de eventos grandes y pequeños. De un catálogo global uno puede decir que el valor de beta está entre 1.8 y 2.2, dependiendo pues diferentes niveles de completez y demás. Y más adelante, en 1969, este modelo modificado que veíamos por Cornell y Van Mark, lo que hace es la introducción de un truncamiento a una magnitud máxima. Es decir, se conoce con base en la información geológica que en esta zona no pueden existir eventos con más magnitud que esta, sea porque el área de ruptura no cabe, sea porque no pueden llegar a ocurrir, y entonces ya la curva de relación de recurrencia de magnitudes toma esta forma donde se acota y donde se trunca a ese valor que se pone. Entonces, pues aquí vemos cómo varía el tema de la estimación de la función de densidad de probabilidades de la magnitud cuando uno empieza a tener en cuenta el truncamiento, y pues la densidad de probabilidades termina siendo igual a esta expresión que vemos abajo, que es función del beta, del M0 y del MU, y pues que evidentemente tiene validez dentro de ese rango de magnitudes. Por último, y ya sí les prometo que con esta termino, existe también el modelo de sismicidad de temblor característico, que es el que vemos aquí en la línea punteada en rojo, y surge a partir de una serie de observaciones del Dr. Singh, donde en ciertas zonas, principalmente en zonas de subducción, se están generando temblores, un mayor número de temblores para magnitudes grandes. Y los temblores, que son los que nos quedarían en esta zona sombreada, son los que se conoce como temblores característicos. Y entonces aquí ya vemos una simplificación del modelo que propusieron Jones y Coppersmith en 1985 para modelar el asunto del temblor característico, es decir, donde hay un comportamiento que sigue la relación propuesta por Gutenberg-Richter en cierto rango de magnitudes, pero después pues hay este brinco que nos está indicando que hay más temblores para magnitudes grandes que los originalmente propuestos.
Entonces es básicamente una combinación de ambos modelos de sismicidad, donde en este último rango, que aquí denotamos como M1 y M2, no hay temblores, solamente hay para M1 y M2, y en M2 pues se tiene un salto, un delta de Dirac. Entonces, el temblor característico, al cual también se le suele incluir un truncamiento suavizado a una magnitud máxima, queda definido por esta expresión, o sea, la tasa de recurrencia de magnitudes queda definida por esta expresión, y básicamente lo que uno tiene es se necesita estimar el valor promedio de la magnitud del temblor característico, y ese también es una medida de la desviación, de la dispersión de magnitudes alrededor de este valor medio, es decir, la desviación estándar de la observación en esa fuente, y entonces pues ya se puede llegar a combinar ambos modelos de sismicidad.